Bueno, pues sí. Aquí sí hablamos del caso Azud. Habría que empezar a hacer una diferenciación entre quienes hablan de la financiación ilegal o presunta financiación ilegal de todos los partidos y quién deciden elegirla como si fuesen porteros de discoteca. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. ¿Pero qué tipo de periodismo es ese? Permítanme que se lo diga así. O sea, nosotros evidentemente que vamos a hablar de eso, evidentemente que hemos estado hablando del caso subvenciones de Ximo Puig, evidentemente que hemos hablado del caso de Mónica Oltra, evidentemente que hablamos en su momento de Gürtel, evidentemente que hemos hablado de todos los casos de financiación, porque el dinero de quien es nuestro. Los estados que yo sepa no han encontrado el cuerno de la abundancia. Y como no han encontrado el cuerno de la abundancia, todo euro que circula por lo público ha salido de un bolsillo privado. A partir de ese momento a mí, que me roben no me gustan ni los de un lado ni los del otro. Me repugna que me roben los de un lado y los del otro. Pero todavía me repugna más que en mi profesión resulta que haya gente que diga, anda, mira, Gürtel, Pepe, de este sí que hablamos. Paco Camps, a este sí que le acusamos. Oye, Paco Camps resulta que se archiva el caso. Esto no lo contamos. Oye, mira, caso Azud, a este no hablamos, que no me viene bien. ¿Eso es periodismo? Desde luego, desde mi punto de vista, no. Así que donde yo esté, estaba en OK Diario, estaba en otros medios, en El Mundo, etcétera, ahora estoy en Libertad Digital, evidentemente que vamos a seguir hablando. De hecho, creo que estamos batiendo el récord de portadas relacionadas con el caso Azud. Portadas todas sacadas de la investigación de la Guardia Civil. Punto final. Fuente absolutamente oficial. Y desde luego aquí exactamente igual. Seguiremos hablando de toda financiación ilegal, porque que yo sepa, duele lo mismo cuando te roban en el bolsillo derecho que en el izquierdo. A mí desde luego me duele exactamente igual. Pero bueno, advertido eso, Hotel Las Dunas, que hay que acelerarse y luego de vez en cuando hay que relajarse. Bueno, pues Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado a la salud y al bienestar de todos sus huéspedes. Ahí van a conseguir desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de auténtico relax. Van a tener estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos a hablar en un momentín con Miguel Barrachina, una persona del Partido Popular que conoce perfectamente qué es lo que está pasando allá. Yo no diría exclusivamente el caso Azud, porque es que venimos de un caso que, repito, sigue dentro de la Audiencia Nacional y que se llama caso Aquamed, sigue ahí. Y de lo que se habla es de hasta 14 millones de posible, presunta financiación ilegal del Partido Socialista. ¡Qué casualidad! En 2004 surge el caso Azud. ¿Y cómo surge? Por un PAI, por un desarrollo urbanístico que se va a realizar y se dan cuenta de que, anda, no hay agua. ¿A quién le piden el convenio? A Aquamed. ¿Quién es Aquamed? Sociedad pública dependiente de Cristina Narbona, ahora les doy algún detalle, sociedad pública que gestiona las desaladoras y que obtiene agua. Y firman el convenio muy rápido. ¿Quién es Cristina Narbona? En estos momentos, repito, en estos momentos, presidenta nacional del Partido Socialista Obrero Español. Repito, no valenciano, no. Presidenta nacional del Partido Socialista Obrero Español. Dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional, uno se llamaba Chávez y otro se llamaba Griñán. Están condenados, ¿vale? Bueno, ¿dónde aparecía ella? Anda, también en esas dos partidas de 7 millones más 7 millones en el caso Aquamed, que están investigándose dentro de la Audiencia Nacional. ¿Y de qué se habla? Pues de que determinadas empresas para conseguir estos convenios resulta que tenían que pasar por caja, por taquilla. ¿De quién? Del Partido Socialista. Yo a esto en mi pueblo le llamo corrupción. Lo que les he descrito son hechos que en estos momentos están probados en las diligencias que ha realizado como Policía Judicial la Guardia Civil. A partir de ahí, evidentemente, un tribunal tiene que determinar si causa-efecto, si el tipo concuerda con un tipo de financiación ilegal, si aquí ha habido utilización, tráfico de influencias, cohecho, para arriba o para abajo. Pero lo que yo les he descrito está probado en la información de la Guardia Civil. Así que me puedo llenar la boca diciéndolo perfectamente. Y vamos a hablar en un momentín de todo eso. Pero os pido una primera valoración, Juan Carlos, que te había dejado antes sin el último turno. ¿Qué os parece lo que está ocurriendo? ¿Y qué os parece que efectivamente haya casos que aparecen y otros casos que no aparecen? Casos que se comentan y casos que no se comentan. Bueno, me parece que esto es algo bastante habitual, no por eso lo voy a justificar, dentro de la financiación de los partidos, ¿no? Ya hemos visto bastantes casos como este. Conozco además, porque es una gran amiga mía, la persona que denunció todo el escándalo de Aquamed.
y las consecuencias que tuvo para ella, porque bueno, no solamente la despidieron de la empresa, sino que luego la persiguieron judicialmente. Bueno, años y años de calvario, lo cual denunciar la corrupción en este país pues tampoco es fácil, ¿no? Y cuando dices que hay silencio en este tema, bueno, yo ya tenía conocimiento de estos hechos, pero ahora recientemente los habéis vuelto a poner encima de la mesa vosotros. También creo que el diario El Mundo hizo algunas menciones e incluso, bueno, puede ser que hasta los propios socialistas que hay ahí dentro de la Comunidad Valenciana sean los que están ahora facilitando esta información por alguna razón. Ahora vamos a escuchar al representante del Partido Popular allí, a ver qué nos puede decir. Pero, mi querido Carlos, es que al señor Camps, que le han exonerado de muchas cosas, pues creo que van ya la semana que casos. viene tiene otro juicio, sí, sí. Veremos qué pasa, pero que es que lo de la Comunidad Valenciana y los partidos popular y socialistas, es que... Yo a mí, Juan Carlos, me vas a perdonar, pero cuando veo que un caso se archiva, me creo que se ha archivado. Sí, yo también. Lo digo porque a mí esta historia, y de hecho cuando veo que una fiscalía va, que te libras de uno, te imputo en otro, que te libras de otro, te imputo en otro, que te libras de otro, te imputo en otro, yo la verdad que paso a no creerme demasiado determinadas actuaciones. Pero que han condenado ya unos cuantos del Partido Popular. No, digo del Partido Popular, digo que en Valencia ha habido ya unos cuantos. Que sí, y en todas las provincias españolas. Y acaba de poner, Juan Carlos, ha puesto hace tiempo el PNV como persona de contacto entre PNV y Pedro Sánchez, otro condenado, a una persona llamada Alfredo de Miguel, condenado a 13 años de prisión por corrupción. Y lo tiene puesto como persona de contacto entre Don Limpio, Pedro Sánchez, yo no me mezclo con nadie que tenga corrupción, y PNV, ¿cómo sois allá, pedazo de maquetos? Perdón por la expresión, pero como es el término que ellos utilizan, lo digo tal cual. Entonces, yo cuando veo que determinados casos no importan nada, y otros casos, incluso con inocencias, incluso con archivos de los casos, resulta que se hacen dianas generalizadas para tirarles dardos y decir, usted es corrupto, lo siento mucho, pero yo por ahí no paso. No paso, ¿por qué no? Porque me parece una injusticia absoluta, y yo concibo que el sistema judicial se basa en la justicia. Pero vamos a escuchar, si te parece, Elías Bendodo, posicionamiento antes de hablar con Miguel Barrachina, y Ximo Puig, diciendo que no hay nada de nada. Este abaratamiento de la corrupción se produce también, fijaos, cuando hay indicios de una financiación ilegal del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Yo aquí quiero advertir al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana que el Partido Socialista de Andalucía empezó así. Los ERES empezaron así. Cuando uno se cree dueño del cortijo, empieza a hacer estas cosas. El socialismo andaluz empezó así, como está ahora el socialismo en Valencia. Y mirad cómo ha acabado, medio gobierno entrando en la cárcel en estos días. Por tanto, yo hago un llamamiento a los valencianos, que pongan pie en pared, que frenen al socialismo y que evidentemente el cambio en la Comunidad Valenciana es necesario porque se están dando los mismos pasos que se dieron en Andalucía, que llevó a ser el mayor caso de corrupción de la historia de España. Tener una reunión con un empresario no es símbolo de corrupción, es lo contrario. Es intentar atender lo que son las relaciones normales entre la institución y las empresas, pero siempre desde la honradez y de la honestidad. No hay nada que acredite en estos momentos que haya habido ningún tipo de desviación ni de poder ni de dinero. Miguel Barrachina, ¿cómo estás? Un placer, pues encantado de saludarle. Nada, Miguel, un placer volver a verte, que además hacía tiempo que no hablábamos. Miguel, dice Ximo Puig que no hay nada que apunte. Hombre, pues si te lees el informe de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa de la UCO, son ellos los que dicen hay indicios muy severos de que esto acabó teniendo como único beneficiario al Partido Socialista. Lo dicen literalmente, además lo mencionan en operaciones de Grupo Axis, me parece que se llamaba, en operaciones de Cronopost, en operaciones de Gigante, en operaciones de una red de empresas que además de todos ellos dice, y al final el pagadero final era Aquamed. Anda, Aquamed, empresa pública comandada en su momento como ministra por una persona que es hoy presidenta nacional del Partido Socialista. Efectivamente, bueno, y además Ximo Puig, el hermano del imputado Francis Puig, dirá que no hay nada, pero un trabajador suyo actual de la sede del Partido Socialista de Valencia, el que era gerente socialista, ha confesado ya
ante la jueza del número 13, decir que él falsificaba las facturas y que cuando los proveedores, que también han confesado, acudían a la sede a cobrar servicios prestados para las campañas del Partido Socialista que dirige el señor Puig, pues allí en lugar de poner Partido Socialista X miles, ponían el nombre de una empresa. Y la empresa a la que no se le había prestado ningún servicio, pero era una empresa que había cobrado de todos los españoles, del Ministerio de Medio Ambiente, de Aquamed, de esta empresa pública, era quien pagaba esas campañas socialistas del partido de Chimo Puig, que por cierto ya tiene mérito en el ranking de corrupción corromperse antes de llegar. Esto es meritorio, porque es que ya en los congresos internos que dividían al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, ya las camisetas de Chimo de ahora en adelante, los abanicos y los pitos los pagaban empresas beneficiadas por empresas públicas, es decir, comisionistas, y nada del 3% del separatismo catalán, el 6,29%, que además van a acabar pagándolo los agricultores valencianos y alicantinos, que este miércoles por la mañana se van a manifestar en Madrid porque sabe que aquellas obras que realizaba la empresa pública dirigida por el PSOE, Aquamed, repercute sus inversiones en los agricultores. Y por eso hemos pedido que, oiga, hasta que no se sepa si los 10 millones de una de las obras que se han realizado entre el río Júcar y el Vinalopó se lo ha quedado el PSOE o se hizo efectivamente, no le cobre usted a los agricultores, que ya solo les falta eso. Lo de Chimo Puig ya no es solo un caso de presunta corrupción, es un cinismo espectacular. Es que en aquella época que él estaba cobrando, daba clases a todo el mundo de ética todos los días. Y él, si le habían financiado su propia campaña personal a la Secretaría y posteriormente, y hasta hace escasos meses, ha estado manteniendo a todo aquel equipo presuntamente corrupto en instituciones valencianas dirigidas por él, como José Luis Vera, que cobraba un juez, vea usted, don Carlos, en lo que se ha quedado la justicia española, ¿no? José Luis Vera estaba cobrando como jefe de servicios jurídicos en una empresa socialista de la Diputación sin tener ninguna tarea, porque estaba en disolución. Y como él, un grupo más que han estado percibiendo, bueno, entró en la cárcel siendo subdelegado del gobierno el año pasado, don Rafael Rubio entró en la cárcel, sí. Subdelegado del gobierno de Pedro Sánchez, que había sido ascendido estando imputado. Y todos, con esto del cinismo que le decía, recordamos aquellas frases de Puig y de Oltra cuando llegaron al gobierno de imputación, dimisión. Pues ahora es imputación, ascenso. Hasta que entró en la cárcel, siguió siendo el responsable actual del Partido Socialista, del Gobierno de España, de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana. Por tanto, Miguel, son vínculos... Déjame que repasemos algunos de los titulares que han ido saliendo, porque sobre uno de ellos, de hecho, ya has mencionado tú un caso puntual en el que ha habido elevación. Efectivamente, esto no se quedó en el 3%, que decían en Cataluña los separatistas, sino que se elevó a más del 6% en algún caso puntual, y la Guardia Civil en su informe, de hecho, habla, y leo algunos de los titulares que hemos publicado en Libertad Digital. El caso Azud ya es el caso 5%, el PSOE valenciano, atención a esta expresión, impuso el término que les voy a leer es literal, condición de adjudicación, así lo denominaban, condición de adjudicación, superior al 3% de Pujol. Otro titular, la Guardia Civil identifica un segundo foco de corrupción del Partido Socialista en el origen de Azud, fue en el año 2004. El caso Aquamed con 16 millones. Vamos con dos titulares más de todo lo que está saliendo a la luz, efectivamente, en este caso Azud. Atención, la UCO identifica una red de 7 empresas usadas en la financiación ilegal del PSOE valenciano. Otro titular más, este es el documento, se lo podríamos mostrar, aquí no lo hemos impreso, pero es un documento donde aparece literalmente el nombre de José María Cataluña arriba en un lateral del folio escrito a mano. De hecho, esa inscripción se repite en muchos de los folios. Este es el documento que prueba que el PSOE tenía su propio Bárcenas en la financiación ilegal del caso Azud. Miguel, todo esto está saliendo.
Todo esto conecta efectivamente con otro caso, el caso Aquamed. Tú lo has dicho, todo esto conecta con un presidente en estos momentos que está también con un hermano imputado, Francis Puig, cuyo caso se está tramitando en estos momentos por 1,2 millones concedidos en subvenciones. Las propias empresas de los hermanos crearon una filial en una casita de pueblo, en un pueblo de Teruel, para acoger también subvenciones de Aragón. Los mismos presentaban los mismos gastos en la Generalidad Catalana para acoger también de los ahora socios del Partido Socialista, y presentaban los mismos gastos. El mismo presidente se enfrenta al segundo caso, ya no por los abusos del entonces marido de Mónica Oltra, sino por la posible presunta obstrucción a la defensa de la menor abusada por parte de Mónica Oltra. Se lo pregunto literalmente, ¿qué pasa en la Comunidad Valenciana? Porque a ustedes los ponen todo el mundo de corruptos y luego es que no pasa una semana en la que no se descubra algo allí. Bueno, pues es espectacular, y es que no hay otro territorio en el mundo en el que el presidente de un gobierno tenga imputado a su hermano por haber recibido 2 millones irregularmente de ayudas públicas. Y lo entenderán bien, Morella es una ciudad preciosa y tiene una tele local, 2.000 habitantes. Para una tele local que normalmente suele llevar una familia, 1 o 2 personas, meterle 2 millones de euros, tienes que falsificar facturas. Y ahí está todo el clan. El jefe del clan siempre ha sido Chimo, que mantenía esta tele familiar cuando era alcalde de Morella y ahora como presidente de la Generalitat. Entonces presentan facturas duplicadas del hermano Francis Puig, del otro hermano Jordi Puig. Contrataron al hijo de Chimo Puig, también llamado Chimo Puig. Le pagaban al padre de Chimo Puig por utilizar un lugar en el que había aparcado un tractor, es decir, una granja, para que pudiese falsificar o aparentar gastos. Las cremas de las cuñadas de Chimo Puig, que tiene 2 cuñadas. Es decir, todo el clan familiar vivía de las ayudas públicas de Chimo Puig a su hermano. Esto en cualquier lugar del mundo implica dimisión y destitución. En la Comunidad Valenciana aplauden. Hablaba usted del desequilibrio. Una persona honrada como Paco Camps efectivamente tuvo 169 portadas en el diario El País. 169 personas, alguien honrado. La primera imagen del Partido Socialista, cuando a 4 columnas y con una foto, El propio País, el propio diario, habla de posible caso Azud del PSPB, la foto interior es de la familia de Rita Barberá, no de nadie del PSPB, ¿no? Es extraordinario, ¿no? El doble rasero mediático, y esperemos que no sea un doble rasero judicial, que quien la haga la pague. Tenga en cuenta que la nueva pareja de Chimo Puig, cosa que yo respeto, es Gabriela Bravo, la responsable de justicia, y que la jueza del número 13 del juzgado que lo instruye ha pedido desde hace más de un año ayuda para que no prescriban los delitos del entorno del PSOE, del entorno de Chimo Puig, cuya gente sigue trabajando en presidencia de la Generalitat. Es decir, hay un secretario autonómico, Alfred Boix, que era uno de los que falsificaban presuntamente como han publicado ya los diarios, las facturas, y es su secretario autonómico, que para que sepan es el segundo en una consellería, en una consejería, y por tanto estamos al borde de la prescripción de multitud de delitos. No en vano, el número 2 de Chimo Puig, es decir, Manolo Mata, que la Guardia Civil dice que inequívocamente Manuel Mata es el número 2 del PSOE y el portavoz en la Cámara Valenciana hasta hace unos meses, con cuyo coche oficial de las Cortes acudía a la cárcel de Picassent a hablar con el capo, con el jefe, con Jaime Febrer, pide la nulidad de todo el procedimiento. Es decir, aquellos que llegaron al gobierno valenciano hablando de transparencia, ahora lo que buscan es o la prescripción, no dando medios al juzgado número 13 que lo investiga, o simplemente buscar alguna causa formal de nulidad para que nadie investigue. Es clamoroso, ¿no? El desconcierto en el que vive buena parte de la ciudadanía por la doble vara de medir. Miguel, veo que vamos a tener que seguir hablando, así que resérvate este hueco, ¿vale?, de los domingos, porque me da que te voy a tener que llamar muy habitualmente. A ver si vamos convenciendo a la gente de lo que está ocurriendo. Un abrazo muy fuerte. Pues será un placer, don Carlos. Hasta muy feliz pronto. Año. Nos vemos. Gracias.
¿Creéis que esto puede ser decisivo en la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana, Mario? Tiene que ser decisivo. Es que si esto ya no es decisivo, tenemos un problema ya de higiene democrática, ¿no? En primer lugar, agradecer el trabajo que está haciendo Libertad Digital, y es verdad porque ha hecho una reflexión sobre el periodismo que podemos hacer también desde la política, ¿no? El diferente sesgo con el que se abordan determinados temas, fundamentalmente en función de quién es el delincuente. El Partido Popular ha sufrido, por supuesto, porque hemos tenido múltiples casos de corrupción. Pero eso no obsta para que esos diarios de editorial de izquierda eviten hablar de los casos de corrupción que afectan también a la izquierda. Es terrible el ejercicio, desde luego, de filtro, el ejercicio de sesgo que se hace en alguno de esos Mario, medios. sí, fíjate que yo creo que hay una prueba evidente, es decir, el caso Gürtel Central, que realmente era el Gürtel Majadahonda, sin condenar al Partido Popular, porque no fue condena penal, fue a título lucrativo, responsabilidad civil, pero bueno, dicho de una forma llana, sí que golpea al Partido Popular, ese caso le costó el gobierno de la nación. La gran pregunta es, cuando a los demás les descubren casos, ¿qué les cuesta? Esa es la gran pregunta. Fijaos, es que ha caído ya una vicepresidenta como Oltra. Es que ha habido un subdelegado del gobierno que está ahora mismo en la cárcel. Es que ha habido gente cesada y procesada en el gobierno ahora mismo de Chimo Puig. Es que Chimo Puig es el artífice directo, según el informe de la UCO, efectivamente, de toda esta red. Y sin embargo, los medios que en principio deberían dar información, que habían dado información de lo que ocurría, por ejemplo, con el Partido Popular, se niegan. ¿Qué tiene que pasar? Pues yo lo que pido es que la gente reaccione y que cuando ven estas cosas se movilicen. Y aquí, desde luego, vamos a estar durante meses pidiendo esa movilización, porque ya vale que esto siga siendo así y que miremos hacia otro lado. Juan Carlos, ¿crees que puede ser decisivo? Le he oído a este señor decir que la pareja de Chimo Puig es la consejera de Justicia. ¿Es lo que ha dicho? Sí, sí, sí. Es así. O sea, una miembro del gobierno es la pareja del presidente de la parece ser que esa relación surgió en pleno gobierno. Yo ahí en lo personal no entro. Pero que sí, esto es acojonante. en lo personal. Esto es... Gabriela Bravo es la actual pareja No, sentimental de Puig. Sí. Sí, bueno, sí, a mí eso me parece muy bien, pero yo creo que esa persona debería dejarla... O sea, tú no, esto es acojonante, o sea, esto no puede ser. Ya, cierro este paréntesis. Mira, el drama que hemos tenido los partidos estos que hemos venido a cambiar las cosas, que al final no hemos cambiado nada. Es decir, que la alternativa a los que antes mangaban, y no lo digo por ti, Mario, ahora son los que antes mangaban a los que ahora mangan. O sea, este es el drama. Fíjate, una de las cosas más acojonantemente vergonzosas que he visto yo en este año 22 que ha terminado, es que la chusma esta de Podemos haya votado a favor de reducir el delito de la malversación. O sea, estos majaderos que venían con la bandera de la corrupción, y estos tíos llegan y votan a favor de esto. Bueno, pues, joder, es que lo estamos poniendo fácil. Probablemente ganéis las elecciones, no sé si llegará a la mayoría, y probablemente lo que haga Vox allí también tenga mucho que ver, y también lo que nosotros seamos capaces de aguantar allí, porque las últimas encuestas tampoco nos serán muy favorables en Valencia. Vamos a publicidad, volvemos, les explicamos, que ya les había dicho antes cuando estábamos hablando de la parte económica, el tema del cheque comida de 200 euros año, ¿vale? Les vamos a explicar el truco del almendruco y les vamos a explicar bien esa rebaja del IVA a los alimentos. Que si ustedes ponen la mesa, pongan la mesa y ya les hago yo el reto de que descubrimos que el 80% de lo que ponen en la mesa no está sujeto a ninguna rebaja. Vamos a publicidad y volvemos ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro.
Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, en unos momentos les explicamos las últimas medidas. Estarán ustedes diciendo, ¿rebaja del IVA a los alimentos? Casi ni lo noto, que no me extraña. Se ha rebajado a 4 productos, a 4 alimentos, y además muchos de ellos resulta que se les ha bajado, pero como se ha incrementado el impuesto sobre el plástico, lo que bajabas por el alimento lo subías por el envase. Maravilla, vamos, resultado, medida Sánchez. Y les vamos a explicar también el timo, porque literalmente es que es un timo, lo del cheque de 200 euros mes, mientras el cheque comida, mientras se retira la ayuda a la bonificación en el depósito, que para un consumo estándar medio son 210 al año. Ah, pues muchas gracias, se lo quitan a todos y se lo recuperan unos solos. Pero bueno, antes de ir con ello, déjenme que les hable de Simbioline Megaflora. Bueno, yo no sé si saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir directamente a través de la web? Bueno, pues en parafarmaciamundonatural.es. Ahí lo tienen. O llamando al teléfono 91 446 0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, vamos con esta historia. Quiero que escuchen primero a Sánchez anunciando ese cheque de 200 euros. Una maravilla, según él. Por cierto, ya les desvelo. Anuncia el cheque 200 euros año para comida, es decir, no llega a 17 euros mes, después de decir que vamos de maravilla. ¿Me lo quieren explicar ustedes? Bueno, él seguro que no. Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos. Como vamos muy bien, creamos un montón de empleo, estoy metiendo ironía, también tiene que anunciar rebaja del IVA para los alimentos porque es que no llegamos a fin de mes. Escúchenle. Lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Por tanto, del 4 al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% en el aceite y la pasta. Es verdad, tiene truco. Bueno, escúchenle a Feijóo y ahora se lo explicamos. A pretender seguir ayudando a nuestro gobierno, al gobierno de España, al gobierno actual, como lo hemos hecho anunciando propuestas. Y queremos que ese tercer plan, incompleto y tardío, pues pueda incorporar propuestas que al menos minoren en parte las lagunas del referido plan. Primero, le vamos a plantear convertir ese mini cheque electoral en una devolución más amplia y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas. Y no tener que hacer no sé cuántos papeles y no sé cuánta burocracia que se pierde la mayoría en el camino y la mayoría de las familias no percibiría esa mini cheque electoral. Al menos que se lo devuelvan de forma automática en el impuesto a la renta.
Vamos a plantear, sin duda, que la cesta de la compra se amplíe realmente a lo que son alimentos básicos, el pescado, la carne y la conserva. Bueno, pues déjenme que se lo explique. ¿Es un timo? Pues desde luego, desde mi opinión, desde mi modesta opinión, es un pedazo de timo. ¿Y por qué? No solamente por lo que ha explicado Alberto Núñez Feijóo, sino porque se está anunciando un único cheque anual de 200 euros, y ahora les explico con qué limitaciones, 200 euros año, en un único pago. Si lo dividimos, no llega a 17 euros mes. ¿Cuáles son las limitaciones? 27.000 euros conjuntos de rentas por hogar. Tiene que ser una familia que tenga problemas económicos evidentes y que no tenga un patrimonio de más de 75.000 euros. Es decir, acaban de sacar prácticamente la totalidad de personas que hayan comprado una casa. Hombre, según ellos, a 4,2 millones de hogares. Permítanme que exprese mis dudas más severas sobre que va a llegar a esas personas. Pero no solamente eso, es que prácticamente en la misma medida estaban eliminando más de 200 euros que están recibiendo todas las personas en estos momentos que llenan el depósito de su coche. Muchísimos trabajadores en España tienen que utilizar el coche gasolina, diésel, tienen que consumir gasolina o diésel para ir al trabajo. Un consumo medio, normal, para un coche que esté en estos momentos haciendo unos 15.000 kilómetros año, se eleva a 210 euros. Es decir, con una mano le estaban quitando más de 200 euros a prácticamente todos los trabajadores. Cuidado, si había 2 coches y había 2 trabajadores en el hogar, esos 210 evidentemente se multiplicaban por 2, ¿vale? Se los están quitando y mientras a muy pocos y con un montón de burocracia y papeleo les iban a dar o les van a dar, dicen, 200 euros. Primer gran timo. Vamos con la parte de la rebaja del IVA de los alimentos, que decía Alberto Núñez Feijóo y tiene razón. Hombre, habría que extenderlo a todos los alimentos, ¿no? O es que en España no comemos carne, o es que en España no comemos pescado. Vamos a ver a quién le afecta y a quién no en el otro plasma que hemos preparado. Aquí está, la rebaja del IVA. Vamos a ver. Pasan del 4 al 0. ¿Qué productos? Productos con IVA súper reducido, que son los siguientes. Y punto final. Pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. ¿Vale? Estos sí tienen una rebaja del 4 al 0. Muchos de estos, ¿vale?, te pueden venir con un envoltorio en plástico. Les han fastidiado la rebaja por la subida del impuesto al plástico. ¿Por qué? Por el paquete, por el empaquetamiento. Al meter esa subida, repercute en ese transporte, repercute en sus costes y al final se ha ido lo comido por lo servido. ¿Qué otros productos sí tienen algo de rebaja? Bueno, los que pasan del 10 al 5. ¿Cuáles son esos? Los que estaban, solamente algunos de los que estaban con IVA reducido. En concreto, aceite y pasta. Y fin de la historia. A partir de ahí el resto se ha mantenido, es decir, no ha habido rebaja del IVA. ¿Cuáles son? Pues nada más y nada menos que se lo digo. Carnes, pescados, conservas, alimentos preparados, agua embotellada, yogures o café. Vámonos simplemente a alimentos preparados, conservas, una lata de atún, unas salchichas, pescados, todos los pescados, carnes, todas las carnes, y todas estas se han quedado fuera de la rebaja del IVA. Hombre, lo siento mucho, pero si el gran país del progreso socialista que nos está dibujando Sánchez es un país donde puedes comer lentejas, pan, queso y pasta, pues que nos lo diga ya. Porque se acaba de cargar toda nuestra forma de vivir. Y esta es la realidad. La realidad es que el primero era un timo y la segunda de las medidas es otro timo. Totalmente, y fijaos que él ha convertido el escudo social en un éxito, cuando el escudo social es la máxima expresión de un fracaso. Si hay que construir un escudo social es porque la economía no va bien, porque hay en torno a 14 millones de españoles en riesgo de exclusión social. La lenteja social le podéis llamar. Porque hay casi 5 millones de españoles con carencia material afectiva. Porque el 73% de las familias numerosas ya no llegan a final de mes, porque más de la mitad de las familias españolas han cambiado sus hábitos alimenticios. Evidentemente con esto lo van a volver a cambiar también. Y una cosa que ha dicho Alberto Núñez Feijóo que creo que es muy clara. Intentemos aplicar las ayudas a través de la fiscalidad, porque es un sistema de reducción del gravamen que entra directamente tanto a las rentas medias como a las rentas bajas. Pero si lo que queremos hacer es una política subsidiadora, de tal manera que yo conceda subvenciones para que haya alguien que me firme una resolución administrativa diciendo el Partido Socialista te da 200 millones de euros, eso es el peor peronismo. Cuando ya digo se dan ayudas, hay 2 vías. La ayuda directa a través de procedimientos administrativos con el consabido esfuerzo administrativo, y ahí se involucran a muchos medios personales y técnicos, y por supuesto las ayudas fiscales, que sería una forma mucho más directa de hacerlo. Pero es verdad, y una cosa que quede claro, lo has dicho muy bien. Con la entrada en vigor del impuesto sobre el plástico se neutraliza el efecto directo de la rebaja fiscal.
Estamos viendo ahora mismo incluso algunos productos curiosos que se están envasando ya en algunos supermercados y cuando ves el envase sabes que sobre ese envase hay un impuesto, que es el impuesto sobre el plástico. Pues vais a ver que el efecto va a ser neutral, o lo que es lo mismo, no vais a ver de ninguna manera que se reduce la carga fiscal que estáis pagando por esos productos. Juan Carlos, ¿esto saca de pobre a alguien? No. Esto son buenas medidas, es decir, todo lo que sea ayudar, reducir impuestos indirectos en una situación que ellos ya reconocen que hay crisis, porque si no, no se aplicarían estas cosas, es bueno. Pero es un timo, porque realmente si tú excluyes lo más caro de la cesta de la compra, es decir, la carne, el pescado, las conservas, es lo más caro. Entonces, pues realmente eso no está ayudando a la gente. Es decir, o sea, a ti te da igual que la barra de pan cueste, no sé, 60 céntimos y te cueste 58. O sea, es que eso no saca de pobre a nadie. Los verdaderos timos que hay aquí, electorales, son... El más gordo que se ha hecho es la depravada subida de las pensiones del 8,5% a todo Kiski. A todo Kiski. Eso va a convertir ya el agujero en una fosa de las Marianas. Y el otro gran timo es afirmar que en España tenemos la inflación más baja de toda Europa. Eso sí que es una trola como una catedral, como la más grande que ustedes se imaginen, porque es metafísicamente imposible. Y eso, si quieres ya, Carlos, lo hablamos en otro... Si quieres utilizar, nos quedan 2 minutillos, 3 minutillos. Si quieres explicarlo, ningún problema. No, yo quería añadir una cosa. ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué el Partido Socialista no ha bajado la imposición indirecta del IVA sobre estos productos antes? Curiosamente lo hace ahora que dicen que la economía va bien. De suyo habría sido, aplicando esa lógica no metafísica, sobre la lógica natural, decir, lo voy a rebajar en el momento en que las economías familiares, las familias, los particulares, teníamos problemas para hacer la compra. ¿Por qué lo hacen ahora? Porque tiene un efecto electoralista, porque hay elecciones, porque de haberlo hecho de manera producente y de manera pertinente, lo habrían hecho hace 2 años, que es cuando empezó a pedirlo el Partido Popular. Y 6 meses, qué casualidad, para cubrir el periodo electoral. O sea, la subida de las pensiones y esta minduncia que nos han hecho es electoralismo puro. Dejadme que veamos a Vox, a Buxadé, que también habla precisamente del efecto electoral y de que lo están buscando. Simplemente les doy un dato. Efectivamente, el Partido Popular llevaba advirtiendo de esta historia, Vox también, desde hace muchísimo tiempo. En febrero del año 21 empieza a cambiar el signo de los precios y es cuando ya se empieza a ver que las calefacciones se disparan, que la luz se dispara, etcétera. Han esperado hasta ahora. Si cogemos exclusivamente desde que deposita, por ejemplo, el Partido Popular hace 4 meses, me parece que fue, la petición ya oficial en el Congreso de los Diputados, desde esa fecha, 4 meses aquí, 300 millones de euros extra recaudados. Ese es el gran motivo por el que lo ha retrasado, porque literalmente el fisco se está forrando con nosotros y con la subida de precios. Escuchen a Buxadé. Pues voy a citar a nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa, que es autoridad en esto, y es que solo aciertan cuando nos copian. La aplicación del 0% al IVA de los productos de primera necesidad fue exigida por Vox hace 1 año. Y además decíamos, ante su argumentario de que no es posible bajar el IVA, decíamos, Polonia lo ha hecho. La conservadora y extremista Polonia había eliminado el IVA a los productos de primera necesidad. Nos dijeron primero que no se podía, que la Unión Europea no lo permitía y que luego que no salían los números. Y ahora lo hacen simplemente porque hay un proceso electoral. Lo mismo con las ayudas a las familias necesitadas. Bueno, pues todos los partidos se lo avisaron, pero él no lo hizo. Y no lo hizo porque seguía recaudando. Y qué maravilloso es frotarnos las manos recaudando de gente que no llega a fin de mes. Por lo visto, esa es la nueva doctrina socialista, social, progresista, de un progreso que nos ha llevado a que la gente no pueda utilizar el coche a partir del día 15 o 16, lo tenga que dejar en el garaje, esté mirando a ver cómo llega a fin de mes y, ya se lo digo, carnes y pescados se han desplomado en el consumo. Es decir, lo que ellos llamaban progreso ha acabado consistiendo en que la gente está teniendo que vivir efectivamente a base de lentejas y de espaguetis. Vaya un progreso. Pero bueno, año 2023, muchísimas gracias a los dos por estrenar este año conmigo. Año 2023, veremos lo que nos depara Sánchez. Y espero, no veremos, espero
que le deparemos nosotros algo a él, que sea un sello en la cabeza y que se vuelva a su casa, porque de verdad que la España que está dejando es literalmente inadmisible. Muchísimas gracias, nos marchamos, el próximo domingo aquí estaremos, como siempre, 10 de la noche, ya saben, hasta entonces, a levantar España.